Dios les bendiga, apreciados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestros estudios del curso Métodos de Estudio Bíblico. Nos corresponde tratar en esta oportunidad la sesión número 5 de Métodos de Estudio Bíblico. Y en esta oportunidad vamos a comprender y aplicar el método de estudio de libros y el estudio de párrafos. Vamos a ver de qué trata. Este método corresponde al estudio de un libro completo. Ya sabemos que la escritura consta de 66 libros, y si bien es cierto, los 66 forman una unidad, ¿no? Hay unidad en contenido y unidad en temas, sin embargo, cada uno corresponde a una temática diferente también. Entonces, el estudio de un libro implica obtener un amplio panorama de todo un libro de la Biblia, y se hace mediante una mirada de rascacielos, como mirando a lo lejos, a la distancia, ¿no? O una vista telescópica, o sea, haciendo una mirada general, primero, de un libro, leyéndolo varias veces sin detenerse a considerar los detalles. Después se debe plantear una serie de preguntas acerca de su trasfondo y contenido y bosquejar un diagrama horizontal de su contenido para adquirir una comprensión general del propósito del escritor, del tema, de la estructura y del contenido del libro. Entonces, ya vemos que de los 66 libros de la Biblia, cada uno de estos libros es único y tiene un importante mensaje para nosotros hoy en día. Entonces, es importante manejar el estudio de todo un libro completo, ¿no? Y aquí a continuación se va a presentar la forma con los pasos detallados de cómo hacer este estudio. El método de estudio de un libro es una manera práctica de dominar el contenido general de un libro en particular, ¿no? Yo recuerdo hace unos añitos atrás, estudiamos el libro de Marcos, por ejemplo, y hubo toda una conferencia y un taller de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, recuerdo, y fue todo un evento organizado para realizar un estudio sobre el Evangelio de Marcos. Entonces, también nosotros de manera personal, nosotros debemos participar y promover ese estudio, ¿no? Ser parte de esta aventura de leer y profundizar en cada uno de los libros que tiene nuestra Biblia. La importancia, ¿cuál es la importancia de hacer el estudio de un libro completo? La importancia radica en que el hacer el estudio de un libro como la primera parte de un análisis y síntesis, ayuda a mostrar de qué manera cada parte se relaciona con las demás. Muchos versículos que son difíciles de comprender llegan a aclararse cuando se ve en un contexto general del libro donde se encuentra, ¿no? Nos ha pasado varias veces que nosotros queremos leer, nos chocamos de repente con algún versículo específicamente y no lo logramos entender porque están ubicados dentro de un contexto más amplio, y no hay cosa mejor que leer el contexto amplio y mucho más dentro del libro. Y el lugar de un versículo en un libro a menudo es la clave para comprenderlo y saber lo que Dios enseña a través de él. No verlo por separado, sino verlo en el contexto, ¿no? Mantiene el equilibrio al estudiar la palabra de Dios y disminuye la posibilidad de sobreenfatizar o minimizar cualquier enseñanza del libro. Ocurre muchas veces que nosotros como que tomando solamente la parte aislada, o el capítulo, o el versículo únicamente, sin mirar todo el libro, ¿no? No damos la dimensión adecuada al contenido que realmente Dios le quiere dar a esa porción de la escritura que nosotros estamos tratando. Por eso es tan importante ubicarnos y hacer este estudio completo del libro en sí. Entonces, para ello vamos a requerir algunas herramientas. Necesitamos una Biblia de estudio. Podemos iniciar con la nuestra, nosotros la nuestra también, pero si podemos también agenciarnos de una Biblia de estudio, sería ideal. Varias traducciones contemporáneas,
como la Biblia del lenguaje actual, por ejemplo, o la nueva traducción viviente, o el Dios habla hoy, que son traducciones bastante contemporáneas, con un lenguaje bastante moderno y actualizado, y va a facilitar ver diferentes traducciones de distinguidos eruditos del mismo material y cómo lo enfocan, ¿no? A veces en uno está escrito con un término y en el otro de repente otro más comprensible y más actualizado aún. Entonces, aparte de las varias traducciones contemporáneas, también requerimos un diccionario bíblico o una enciclopedia bíblica, porque vamos a hacer el estudio completo del texto. Entonces necesitamos agenciarnos, probablemente hayan palabras que necesitamos ubicarlas dentro del contexto de la Biblia. Entonces, para ello, un diccionario bíblico y también una enciclopedia bíblica. Y un manual bíblico. Ya hemos visto, el manual es un libro bastante manejable, pero que es como un compendio de todos los libros de la Biblia, con un resumen y una comprensión sucinta, de alguna manera, pero que nos aporta bastante para cuando tengamos que hacer un estudio de un libro. En los artículos, vea el nombre del libro que está estudiando, también el nombre del escritor, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? Nombre del libro, el nombre del escritor, la ciudad o las personas a quienes el original pudo enviarse. Entonces, nosotros al leer el texto que hemos escogido leer, vamos a encontrarnos con personajes, con lugares, con ciudades, con situaciones incluso, ¿no? A veces nombres, objetos de repente que son de la época. Y el buscar en un diccionario bíblico o en una enciclopedia bíblica nos va a permitir ingresar en el contexto en sí mismo del libro. Vamos a ver algunos pasos, vamos viendo los pasos para hacer el estudio del libro. El primer paso es leer el libro, y vamos a leer el libro varias veces. Como dijimos al iniciar, que comenzamos con una vista como de telescopio, vamos a mirar el libro como a la distancia. Entonces vamos a iniciar leyendo el libro de corrido, de una manera corrida, muy rápida, muy escueta, avanzando lo más rápido posible. Sabemos que uno de los libros más amplios de la Biblia es el libro de los Salmos, por ejemplo, ¿no? Y el libro de los Salmos, bueno, utilizaríamos ahí varias horas leyendo. Otro de los libros amplios de la Escritura es el profeta Isaías, por ejemplo. Las profecías del profeta Isaías es un libro bastante amplio. Entonces, probablemente tengamos que invertir ahí una buena cantidad de horas. Algunos dicen que son más o menos 4 o 5 horas de corrido. Si queremos, nos sentamos a leer de corrido, podemos hacer de repente, ubicar el libro y seccionarlo en 2 partes y leer de corrido, pues de repente hasta el capítulo 33, 39 y luego continuar con una segunda parte, ¿no? La idea es leer de corrido, o sea, sin detenernos. ¿Para qué? Para comenzar mirando ya de una manera completa el libro en sí mismo. Entonces, el primer paso en la lectura es leer el libro, pero de manera rápida y de corrido, sin detenernos. Luego, el segundo paso, leer, seguimos leyendo, pero leerlo ya, después de haberlo leído en nuestra Biblia, de corrido, pasamos a una segunda lectura, que es leerlo en una reciente traducción del libro. Allí podemos hacer uso de las versiones modernas, actualizadas, con un lenguaje bastante actual. Y seguramente que allí encontraremos algunas novedades, cosas nuevas, o que van a permitir una mejor comprensión de lo que hemos leído al principio. Entonces, vamos a leer en una versión actualizada, moderna, fácil de entender. Lo hacemos también de una manera rápida, ¿no? No vamos a detenernos, no vamos a estar analizando los términos, sino tratando de avanzar en la lectura, porque son varias lecturas que se está haciendo. Luego de esta segunda lectura que damos, vamos a
a volver a leer y vamos a volver a leer el libro con rapidez sin tomar en cuenta sus divisiones, ¿no? Vamos a leerlo sin tomar en cuenta las divisiones. Recordemos que la Biblia fue escrita de corrido, que las divisiones ya que nosotros conocemos ahora por capítulos y versículos han sido de alguna manera puestas o organizadas para nuestra mejor comprensión, pero se recomienda leer el libro de forma corrida, con rapidez y sin tomar en cuenta sus divisiones. Nos recomiendan leer el libro en repetidas ocasiones, o sea, no una vez, no dos veces, las que sean necesarias y también las que nosotros dispongamos para poder leer. Podemos de repente repetirla 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Hasta lograr realmente el entendimiento. Es importante porque en la medida que nosotros lo vamos haciendo, vamos a ir descubriendo siempre cosas nuevas, detalles, porque de repente en la primera lectura, en la segunda lectura, no lo vimos, en la tercera lo estaremos mirando, en la cuarta miraremos otros aspectos que sin duda serán valiosos para nuestro estudio. Luego se recomienda leer todo el libro sin consultar comentarios ni ninguna nota. ¿Ya? Leer todo el libro sin ver comentarios, ninguna nota adicional. La Biblia que tenemos de repente sin comentarios, leerla, hacer uso de nuestra Biblia. ¿Para qué? Para no direccionar nuestra mirada hacia lo que el autor de los comentarios esté indicando, porque es la percepción de ese autor, ¿no? Del comentarista. El comentarista va a tener su percepción, va a tener su mirada, ha sido un estudioso que ha recopilado de repente información valiosa, sí, pero también puede ser un limitante para ver aquellas verdades que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Entonces, por ello, es mejor no consultar comentarios ni ninguna nota adicional. También se recomienda leer el libro en oración, ¿no? Leer el libro en oración pidiendo que el Espíritu Santo nos haga ver, mirar aquellos detalles importantes, valiosos, que el Señor quiere revelarnos a nosotros, ¿no? Ojo que la palabra de Dios es también personal. Si bien es cierto, uno lo hace porque quiere conocer de repente lo que el Señor está hablando de manera general en todo el texto, pero también el Señor nos está hablando a nosotros de manera particular. Entonces, por eso es importante leer en oración. Señor, ¿qué me quieres decir tú? ¿Qué palabra hay para mi vida, Señor? ¿Qué mensaje puedo sacar o puedo extraer de este libro para mi vida? Entonces, es importante leerla en oración. Y otra cosa también muy importante, porque en la medida que vamos leyendo, vamos a poder ir anotando. Leer el libro con un lápiz en la mano, ya sea para señalar algún término, o ya sea para de repente escribir en una hoja adicional, como luego lo vamos a ver con el siguiente paso, ¿no? Algún evento, situación o algún aspecto del libro que estemos leyendo que nos llamen la atención. Entonces, esta es la manera de leer, hermanos. Varias veces, de corrido, usando nuestra propia Biblia, de repente en el principio, luego usando una Biblia de lenguaje actualizado, de más fácil entendimiento, sin consultar comentarios, de corrido, sin detenernos en los títulos y subtítulos, leerlo en oración y leerlo con un lápiz en la mano para tomar notas. Ese es el primer paso. El primer paso consiste en leer. Ya hemos visto cómo leer. Ahora vamos al segundo paso. El segundo paso es tomar notas de lo que se lee. Y vamos a tomar en cuenta 9 pasos, 9 características, 9 pasos que vamos a seguir para tomar nota. En principio, primero, ver de qué categoría corresponde el libro que hemos escogido leer. Preguntarnos y respondernos y anotar, ¿verdad? ¿Es un libro histórico o es un libro poético? ¿Es de profecía? ¿Corresponde a la ley?
¿Es un libro biográfico? ¿Es un evangelio? ¿Es una epístola? ¿A qué categoría corresponde el libro que hemos elegido? Eso es el primer paso, identificar la categoría. En segundo lugar, ver las primeras impresiones que nosotros hemos tenido al leer. ¿Cuál fue su primera impresión de este libro? ¿Qué hemos podido observar? ¿Cuál fue nuestra primera impresión? ¿Cuál piensa que es el propósito del escritor? ¿Qué sintió cuando lo leyó? Estas impresiones es necesario anotarlas, ¿no? Podemos anotar de repente, sentí que Dios me habló fuertemente, específicamente en el tema de la fe, de repente, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, uno sentí gozo al leer la escritura, o sentí pena, ¿no? De repente me causó algún cierto conflicto, de repente vi alguna situación con la que me sentí confrontada. Entonces, anotar las primeras impresiones. Y es importante. Ese es el segundo paso. Luego, el tercer paso, ver las palabras claves. Hay palabras clave que son las palabras que nos definen ciertos aspectos importantes como el corazón del libro, ¿no? Entonces, mirar ahí con detenimiento cuáles son algunas de las palabras significativas que el escritor usó. ¿Qué palabras se repiten con más frecuencia? De repente hay términos o palabras que se repiten con frecuencia. ¿Qué palabra o palabras destaca? ¿No? Allí, en todo el contexto del libro que estamos revisando, determinar esas palabras clave. Ese es el tercer paso. El cuarto paso, luego de ver las palabras clave, también identificar el versículo clave. ¿Y cuál parece ser el versículo clave? Cualquiera, dice, cualquiera que usted crea conveniente, ¿no? El que usted determine conveniente, el que a usted le parezca que es el versículo clave, que es el centro, que allí me está de alguna manera indicando o me está dirigiendo al contenido total del libro. ¿Qué ideas o frases repite que puedan revelar su pensamiento principal? ¿No? ¿O cuál es la declaración clave del escritor? Esas preguntas, estas preguntas que estamos haciendo nos van a llevar al versículo clave. Entonces, tenemos que ver cuál parece ser el versículo clave, o sea, el que yo piense de primera intención. Ahora, preguntarnos y respondernos qué ideas o frases repite que puedan revelar su pensamiento principal. ¿Y cuál es la declaración clave del escritor? Estas preguntas me van a llevar a encontrar el versículo clave. Luego, determinar como paso 5 el estilo literario. ¿Qué clase de redacción tiene? ¿Es un libro narrativo? ¿Está escrito de manera narrativa? ¿O es un drama? ¿Es una carta personal? ¿Es un discurso? ¿Es poético? ¿Es una combinación de narración y poesía? ¿Emplea el escritor un lenguaje figurado? ¿Emplea un argumento lógico? ¿No? Estas preguntas me van a permitir conocer qué estilo literario se está usando en el libro que estamos estudiando. Luego, ¿cuál es el tono emocional? ¿Está enojado el escritor? ¿Está triste? ¿Está airado? ¿Está preocupado? ¿Emocionado? ¿Deprimido? ¿O está tranquilo? ¿Qué cree que pudieron haber sentido los receptores cuando recibieron su escrito? ¿Cómo lo hace sentir a usted? Entonces, estas preguntas responden al tono emocional. Estamos en el punto 6, pasamos al punto 7. El tema o temas principales. Aquí debemos escribir el que nosotros creamos que es el tema o temas principales, el que nosotros consideremos, ¿no? ¿Qué dice el escritor? ¿Cuál es su mayor énfasis? ¿No? ¿Qué es lo que el escritor está queriendo decir?
¿Qué dice el escritor? ¿Cuál es el mensaje central? ¿De qué trata el libro? ¿Cuál es su mayor énfasis? Ese es el tema o temas principales. Y luego pasamos a la estructura del libro, y ahí ve alguna división obvia de pensamiento en el libro. ¿Cómo está organizado el libro? ¿Está organizado en torno de la gente? ¿Está organizado en torno a los eventos o a los lugares? ¿Hay alguna direccionalidad a ciertos lugares, ¿no? ¿Está dirigido a cierto lugar? ¿Está organizado en torno a ideas o a lapsos de tiempo? ¿No? Todo esto es necesario ver para ver la estructura del libro. Si hay alguna división en el pensamiento en el libro, esto nos va a llevar a su estructura. Si vemos realmente divisiones claras en la estructura en el libro, ¿no? Y por último, ver los personajes que actúan, que participan en el libro. Hay personajes principales. ¿Quiénes son los personajes principales del libro? ¿Qué personas se mencionan más veces? ¿En qué partes y qué papel juegan en el libro? ¿No? Todas estas preguntas nosotros vamos a ir, en la medida que leemos, ir tomando nota. Luego de haber hecho la anotación, miren que las anotaciones generalmente se hacen ya desde la segunda o tercera vez que uno va leyendo. Entonces, uno puede ir leyendo de corrido, pero en una hoja adicional puede ir tomando notas de lo que está encontrando, de los hallazgos que uno va encontrando en esa lectura. El tercer paso, hemos visto primero leer el libro de corrido con las características que hemos visto, luego hacer anotaciones con los 9 pasos que hemos visto, luego tercer paso, hacer un estudio del trasfondo. Ya hemos visto que el trasfondo se refiere al escenario histórico, geográfico, sociocultural, político, ¿no? Que se relaciona con los acontecimientos en este libro. Entonces, dice acá, averigüe el escenario histórico y geográfico del libro. ¿En qué trasfondo encaja el libro? Y nosotros hemos hecho el estudio del trasfondo de la Biblia. Hemos visto cómo la Biblia está distribuida, dividida en etapas, de acuerdo a la cronología bíblica. Entonces, de acuerdo a ello y a la cultura, ¿no? Los aspectos socioculturales o históricos vividos en el pueblo de Israel, entonces podemos ver el trasfondo. ¿En qué trasfondo encaja el libro? Puede emplear las siguientes preguntas para ayudarse a encontrar algunos hechos. Muchas de las respuestas se pueden encontrar exactamente en el mismo libro, así que primero busque en él. Si no puede encontrar las respuestas a sus preguntas de trasfondo en el texto, solo entonces vamos a buscar en las obras de consulta. Muchas veces hay libros que sí nos hablan de los personajes históricos, del ambiente político que se vivía, quién reinaba en la época, cómo se vivían en esos tiempos. Hay libros que sí relatan los aspectos del trasfondo, pero hay libros que no. Necesitamos ir y buscar en nuestras herramientas, ¿no? Ya sean los comentarios o el diccionario bíblico o la enciclopedia bíblica, ¿no? Que son muy útiles para este caso. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a buscar? ¿En qué nos vamos a centrar? Vamos a estudiar todo lo que pueda acerca del escritor. ¿Quién era el escritor? ¿No? Si es una carta del apóstol Pedro, vamos a buscar sobre el autor, sobre el apóstol Pedro, quién fue, cómo fue, ¿no? Y vamos a referirnos al autor. Luego vamos a ver cuándo se escribió el libro o la fecha aproximada más o menos cuando se escribió, porque estos datos se encuentran ya establecidos en los diccionarios bíblicos, en los manuales bíblicos y en las enciclopedias bíblicas. Entonces, ¿cuándo se escribió el libro? ¿Dónde se escribió el libro? ¿No? ¿Para quiénes se escribió el libro? ¿Quiénes eran los receptores?
quién era él o quién era ella, investigar el trasfondo histórico y geográfico de las personas a quienes está dirigiendo el libro, ¿no? El trasfondo histórico y geográfico. ¿Por qué se escribió el libro? O sea, ¿cuál fue el motivo de la escritura del libro? ¿Por qué investigar las circunstancias que se relacionan con el escrito? ¿Por qué cuál fue el motivo principal? ¿Por qué se tuvo que escribir ese libro? ¿Qué otra información de trasfondo arroja luz sobre este libro? ¿Dónde está colocado este libro en la Biblia? ¿Es un puente entre varios periodos de la historia? ¿Cuáles son los lugares geográficos que se mencionan en el libro? ¿Dónde están? Y si es necesario dibujar un mapa, si considera que esto puede ayudarnos, entonces podemos hacerlo, ¿no? O buscar un mapa de repente, ubicarlo de repente, podemos googlear, navegar y buscar las referencias, las tenemos ahora virtualmente a la mano, así que es importante hacerlo. El permitirnos ver la ubicación geográfica a través de un mapa nos va a ayudar también a ubicar este paso, hacer este estudio de trasfondo y entender cómo se están dando las situaciones, en qué contexto, en qué lugar geográfico se ocurrieron los hechos, ¿no? Luego, el cuarto paso es hacer un diagrama horizontal del contenido del libro. Este es uno de los pasos interesantes realmente ya porque estamos avanzando en nuestro estudio, ¿no? Es uno de los pasos emocionantes al hacer el estudio de este libro con este diagrama, porque estamos anotando, vamos a ir ya como que llegando a puerto, ¿no? Concluyendo de alguna manera con las anotaciones, dándole forma a nuestro estudio. Por eso es emocionante, es importante. Vamos a ir definiendo ya ideas, conceptos, formas que hemos visto a través de este esquema horizontal, ¿no? Este es un diagrama del contenido de un libro hecho sobre una o dos hojas de papel, generalmente tamaño A4, se utiliza, ¿no? Que nosotros usamos. Y el valor de un diagrama es que nos permite visualizar de un modo gráfico los contenidos y divisiones de un libro. También nos da una nueva perspectiva de él. Las tres partes de un sencillo diagrama horizontal son las divisiones principales del libro, tanto títulos de los capítulos y títulos de los párrafos. A ver, vamos viendo si no hay una información. No, estamos en el paso cuarto, que es hacer el diagrama. ¿Por qué es importante hacer este diagrama? ¿Por qué es realmente importante? Porque podemos hacer varios tipos de diagramas, ¿no? Podemos hacer un cuadro sinóptico de repente, o un esquema que nosotros querramos hacer, donde nosotros definamos nuestras ideas. Y es válido, lo podemos hacer. Pero les voy a mostrar este diagrama horizontal en el estudio que estoy presentando a continuación, que retomado de el autor Rick Barren. Entonces, ustedes podrían también visualizar, pero está tal cual, lo estoy tomando. Este diagrama horizontal nos ayuda a resumir ideas principales y contenidos. Por eso es muy importante, porque también nos permite ver los contenidos de un solo vistazo. De una sola mirada vamos a poder ver los contenidos de una sola vez, porque también nos permite ver las relaciones entre los capítulos y los párrafos, porque nos permite ser conscientes de las ideas que se repiten en distintos lugares del libro. También nos ayuda porque es un dispositivo memoria, no como una memoria, que nos ayuda a recordar los contenidos de los capítulos rápidamente, ya que están allí plasmados de una manera organizada. Y también nos permiten pensar en todo el libro y a recordarlos con facilidad. Estos son los beneficios de hacer ese diagrama, y ya lo vamos a ver ahorita mismo. Luego de este cuarto paso, que es hacer ese diagrama horizontal, pasamos al quinto paso. Y este quinto paso consiste en hacer un bosquejo provisional del libro. Un bosquejo es un conjunto de divisiones mayores que van a subdivisiones, ¿verdad?
Después que hayamos resumido los contenidos de los libros en un diagrama horizontal, ya está listo para poder hacer este bosquejo del provisional del libro, que es nuestro primer bosquejo. Podemos ir acomodándolo y ajustándolo las veces que nosotros creamos conveniente. ¿Cómo es que vamos a hacer este bosquejo? O esquema, un esquema que nosotros vamos a poder escribir de manera general, líneas generales, las divisiones y subdivisiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, consultando el diagrama horizontal para tener ideas para el bosquejo. Tenemos que ir al diagrama, porque en el diagrama ya hemos avanzado con el trabajo. Y luego vamos a ir bosquejando de mayor a menor, ¿no? De los mayores conceptos o las ideas más generales a las más específicas, de mayor a menor. También puede ser de mayor importancia a menor importancia, o de los temas que engloban una mayor cantidad a la subdivisión. Luego, 3, ver las divisiones de los párrafos para que le den pistas para su bosquejo. Es importante también aquí luego ya mirar las divisiones de los párrafos que están constituidos en nuestra propia Biblia. Nuestra Biblia está dividida, ¿no? Y tiene títulos referentes que nos van a permitir, nos van a dar la pista para nuestro bosquejo. Luego, después de haber hecho el propio bosquejo, compararlo con otros bosquejos que podamos nosotros de repente revisar, que existan sobre el libro que estamos estudiando. Y como sexto y último paso, escribir una aplicación personal. Aunque el propósito principal del estudio de un libro es conseguir que se familiarice con sus contenidos generales, la verdad es que no debemos olvidar hacer la aplicación personal de alguna revelación que descubrió, ¿no? que nos impactó, una revelación que fue descubierta mientras nosotros lo estudiábamos. Es importante elegir algo sobre lo que el Señor le haya hablado acerca de su estudio y escribir una aplicación de esa verdad que sea práctica, posible y medible. ¿Sí? Esa es la característica de esta aplicación personal, que tenga esas 3 características. ¿Qué voy a escribir? Una palabra de Dios para mi vida, pero una palabra que sea práctica, ¿no? Que en la práctica, ¿qué me está diciendo el Señor? En la práctica, ¿qué cambios debo hacer? ¿O qué debo hacer? ¿O qué debo seguir haciendo? Que sea posible, ¿sí? Que sea posible y que sea medible, que sea cuantificable. ¿Cuánto será posible hacerlo? ¿No? ¿En qué medida podré hacerlo? Entonces, este es el sexto y último paso. Es fácil, hermanos, es muy interesante leer los libros completos, porque entonces ya nosotros vamos a tener una mirada amplia, no solo de la Biblia en general, sino ya de texto por texto. Y entonces esto va a contribuir al enriquecimiento del conocimiento de nuestra amada palabra de Dios. Y acá tenemos un formato del estudio del libro, en este caso de Efesios. He copiado y capturado el formato. Comenzamos para hacer el estudio, las notas sobre el libro, ¿no? Hay aquí algunas preguntas en relación al texto, al libro. Número de veces que lo leí, por ejemplo. Primero pregunta, ¿qué libro? Efesios, capítulos. Tiene 6 capítulos. Número de veces que lo leí, 5. Está registrado 5 veces. Nota sobre el libro. ¿A qué categoría pertenece? A una carta del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las primeras impresiones? Es un libro que fortalece mi fe y me desafía en mis responsabilidades. Es fuertemente doctrinal, ¿no? Es la apreciación, la primera impresión que uno ha tenido. ¿Cuáles son las palabras clave? En este caso, se ha considerado en Cristo y caminar. ¿Cuáles son los versículos clave? Efesios 1:3 y también Efesios 4:1, ¿no? Ha considerado aquí el autor. ¿Qué estilo literario está usando? Es una carta general que se interrumpe por 2 oraciones de adoración. ¿Cuál es el tono emocional que utiliza el autor o que se está utilizando en el libro?
Es tranquilo, manifiesta la intención de enseñarles a sus lectores y desafiarlos en sus responsabilidades. ¿Cuál es el tema o temas principales? Lo que somos a causa de Jesucristo y en Cristo, y nuestras responsabilidades a causa de permanecer en Él. La estructura, ¿cuál es la estructura del texto? Dos divisiones principales están separadas por por lo tanto, ¿no? Esta expresión por lo tanto. En la primera parte se registran dos oraciones. ¿Cuáles son los personajes principales? Pablo, la iglesia de los Efesios, fuerzas diabólicas y Tíquico. Y las obras de consulta usadas, Manual Bíblico Ilustrado, Ephesians de William Hendrickson, Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, ¿no? Este es el formato del estudio del libro en el cual vamos a nosotros anotar allí, hacer nuestras anotaciones, que corresponde al paso número 2. Luego está también como ejemplo el trasfondo del libro de la carta a los Efesios. Le voy a dar lectura. Dice: Pablo fundó la iglesia de los Efesios en su segundo viaje misionero y dejó a Aquila y a Priscila allí para darle seguimiento a los convertidos. Ellos habían ejercido allí una influencia en la vida de Apolo. Al principio de su tercer viaje misionero, Pablo regresó y ministró en la ciudad por un largo tiempo, durante el cual el evangelio se esparció por toda la provincia de Asia. Cuando después Pablo estuvo preso en Roma, le escribió una carta a esta iglesia. Era una simple ocasión y una oportunidad para fortalecer a la iglesia tanto en lo doctrinal como en lo práctico. Escribió para fortalecer a los creyentes en la opinión que tenían de sí mismos, a la luz de la poderosa influencia de las religiones de la ciudad, como la del templo de Artemisa, y para que cumplieran con sus responsabilidades como cristianos en su comunidad. Muchas referencias de la carta son pertinentes para los lectores originales porque el trasfondo en la ciudad de Éfeso, su cultura, gobierno e historia, ¿no? Vea el estudio del trasfondo para detalles al respecto. Bueno, este es el trasfondo del libro. Y acá tenemos el modelo del diagrama horizontal. Tenemos el libro de los Efesios divididos en forma vertical. Miren ustedes, en forma vertical están los seis capítulos que los ha dividido poniéndoles digamos, un título, una caracterización a cada capítulo, ¿no? Luego también ha hecho una división, ha creído conveniente dividir el libro en dos divisiones. Miren, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Y lo que tienen que hacer los miembros de la iglesia. Primero, quiénes son y luego lo que tienen que hacer. Y en base a eso, ha dividido los 6 capítulos y ha vuelto a dividir y a anotar, ¿no?, qué características tiene para el autor, cada capítulo. Luego ha hecho un resumen, un sucinto resumen en cada uno de los capítulos y ha considerado también ahí escribir algunos de los versículos que son importantes, ¿no? Ha considerado escribir en el capítulo 1 lo más importante. En el capítulo 2 igual también lo más importante, igualmente, y separadamente, igual también en el capítulo 3, en el 4, 5 y 6. Y aquí sí ha hecho una división, miren, va desde el 4.1 de Efesios hasta el 5.21, seguramente porque allí ha encontrado que hay toda una unidad que no se puede dividir. Entonces luego pasa al 5.22, al 6.9, ¿no? Y también es otra unidad, no se corta específicamente en el número, sino que la temática continúa. Y también, por último, en el capítulo 6, la última parte, comienza desde el 6.10 y termina hasta el 6.20. Y cada uno de los capítulos tiene su escrito, su síntesis, de alguna manera, ¿no? Allí lo que ha podido resaltar, lo más importante de cada una de estas partes que se ha determinado. A partir del modelo de diagrama horizontal, surge el bosquejo provisional del libro,
Este bosquejo, miren, tiene dos secciones, dos divisiones grandes. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia y lo que tienen que hacer los miembros de la iglesia? Vamos a ver nosotros quiénes son los miembros de la iglesia y lo que los miembros de la iglesia deben hacer. Y luego ha dividido la primera parte, ya lo hemos visto, ¿no? Con los primeros capítulos, son las subdivisiones en los primeros capítulos, y luego cada capítulo tiene también todavía más subdivisiones. De repente hay unos detalles que se tienen que anotar. Pero este es el bosquejo. Surge del esquema horizontal. Luego de hacer el bosquejo, que viene del esquema, pasamos a la aplicación personal. El autor ha puesto lo siguiente. Dice, lo que me impacta de este libro es la estrecha relación entre creer y actuar. Si soy un creyente cristiano, entonces asumo que debo actuar de un modo cristiano, debido a quien soy ante los ojos de Dios. Se me requieren, por lo tanto, algunas acciones en todas mis relaciones. Debido a que Cristo me ha reconciliado con los demás, en el capítulo 2, esto habla de la reconciliación, debo perdonar de la misma manera en que Cristo me perdonó, ¿no? A este punto de aplicación está llevando el libro al autor, ¿no? Que relata aquí su aplicación personal. No siempre he sido una persona que perdona y he guardado rencor y resentimiento. Voy a revisar mi corazón y voy a asegurarme de que he perdonado a todos los que me pudieran haber hecho algún mal, sea real o imaginario. Luego, de ser necesario, voy a ir con esas personas y les voy a pedir que me perdonen. Mientras me analizo a mí mismo, voy a memorizar Efesios 4:32, que Cristo me perdonó. Entonces, nos lleva a una aplicación personal que realmente es posible, ¿no es cierto? Que es práctica, que es medible, que algo realmente práctico, algo que yo voy a necesitar hacer, que voy a poder hacer. Bueno, y creo que esto es todo en relación al estudio de libros, hermanos. Es muy interesante, yo les animo, iniciemos y continuemos, porque sí, a veces muchas actividades nos detienen en el camino para continuar con este tipo de estudio precioso que nos enriquece realmente, es muy enriquecedor. Vamos a ver el estudio de párrafos. Y bueno, he querido conveniente unirlo para ir avanzando, ¿no? Ir avanzando en nuestro estudio bíblico, en nuestros métodos de estudio bíblico. El párrafo es la unidad mínima de un texto, ¿no? Y al estudiar los párrafos vamos a poder comprender lo que estamos leyendo también. Entonces, el párrafo es la unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones que desarrollan una idea. La palabra párrafo se deriva del latín tardío paragrafus. El párrafo es el fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias. Estas últimas, conocidas como subordinadas, relacionadas de manera lógica y coherente entre sí, a fin de desarrollar un determinado tema, ¿no? Las oraciones de un párrafo se distinguen por estar separadas por puntos y seguidos, ¿no? El punto seguido. Entonces, todo un párrafo es, digamos, la construcción de un párrafo, podemos nosotros determinarla o distinguirla de otro párrafo cuando se da el punto y aparte. Ahí estamos nosotros teniendo párrafos separados. Pero dentro del párrafo, las diferentes oraciones están escritas con punto y seguido. Son las oraciones principales y también las secundarias que constituyen un párrafo. ¿Cómo vamos a hacer el estudio de párrafos? Primer paso, vamos a hacer un estudio del capítulo donde se encuentra nuestro párrafo. Y cada capítulo de la Biblia está compuesto de párrafos. Entonces vamos a leer el capítulo, vamos a mirar el capítulo, ¿no? Los párrafos son grupos de versículos sobre el mismo asunto. Vamos a mirar, queremos entender nuestro párrafo, vamos a tener que leer un poco el capítulo. Cuando el asunto cambia, ¿no? Dice acá, los párrafos son grupos de versículos sobre el mismo asunto. Cuando el asunto cambia, un nuevo párrafo empieza. Mientras usted estudia un capítulo,
notará párrafos importantes o párrafos que parecen relacionarse unos con los otros. Entonces, esta forma de revisión del capítulo nos va a permitir relacionar nuestro párrafo que hemos escogido con otros que pudieran explicar o ayudar en el entendimiento de lo que nosotros vamos a estudiar. Estas son posibilidades en los estudios del párrafo. Entonces, paso 1, leer el capítulo, ¿no? Y hacer un estudio, una mirada detenida del capítulo. Paso 2, vamos a observar los detalles. Los párrafos en un capítulo pueden relacionarse a nosotros de maneras diferentes. Hay algunas cosas especiales para observar mientras nosotros vamos estudiando los párrafos. Necesitamos ir mirando dentro de los párrafos si hay enlaces y conjunciones. Son algunos aspectos de la gramática, hermanos, enlaces y conjunciones. Son términos que enlazan o relacionan pensamientos. Por ejemplo, las palabritas y, pero, porque, antes bien, sin embargo, desde luego, en, hacia, con, constituyen enlaces o conjunciones. Donde, de repente, ¿no? Donde también es una conjunción. Vamos viéndolo, por ejemplo, en este versículo de 1 de Pedro 5:8, que es bastante conocida por nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es un versículo que tiene varias conjunciones, varios enlaces. Miren, la palabrita y destaca, y sed sobrios y velad, ¿no? ¿Por qué? Nos está dando una idea y una relación. Nos está dando una explicación, esa palabrita, porque nos explica el porqué de las cosas, porque vuestro adversario el diablo, y nos hace una comparación. Dice, ¿cómo león rugiente anda alrededor buscando? ¿Qué busca? ¿A quién? ¿A quién devorar? Entonces, son palabritas de enlace que hay que tomar en cuenta. Cuando nosotros entramos a mirar el detalle, es importante mirar las palabritas que son los enlaces, ¿no? En este caso, las conjunciones. También vamos a ver la estructura general. Mientras estudiamos los párrafos, observamos el arreglo de las ideas, cómo los versículos se relacionan con nosotros. A veces el autor hace una declaración general, entonces a veces le explica con ejemplos, otras veces él lista una serie de ideas o resume en una declaración general. Es la manera como el autor está expresándose, ¿no? ¿Qué estructura está usando en el texto? También necesitamos ver si hay repeticiones. Cada palabra de la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Cuando palabras o frases se repiten es porque ellas son especialmente importantes. El Espíritu Santo inspiró a los escritores para repetir palabras y frases, para fijarlas en su memoria. Y cuando nosotros nos encontramos con estas repeticiones, necesitamos mirarlas. Es como una llamada de atención que Dios mismo nos está haciendo. Por ejemplo, en Juan 5:24, ¿no? Era una frase que el Señor Jesús usaba y lo usó bastante. De cierto os digo, era una repetición. De cierto os digo, o sea, en verdad les estoy diciendo, escúchenme con atención, ¿no? El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, considerar las repeticiones. También mirar si hay preguntas y respuestas. Es importante observar las preguntas y respuestas de la Biblia. A menudo un autor introducirá un asunto haciendo una pregunta. Él entonces explicará esta pregunta y dará respuestas que se relacionan con la pregunta. Un ejemplo de esto está en Romanos 6. Por ejemplo, aquí vamos leyendo el capítulo, dice lea el capítulo entero, podemos leer el capítulo entero, pero allí encontramos estas preguntas del versículo 1 al 3 y las respuestas son desarrolladas a lo largo del capítulo. Voy a mostrar las preguntas. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús
hemos sido bautizados en su muerte. Miren, nos lleva a reflexionar, ¿no? Preguntas están hechas, preguntas que llegan directo al profundo del corazón y que nos llevan a mirarnos en relación con la palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿No? Nos lleva a reflexionar, nos pone contra la espada y la pared. ¿Vas a seguir pecando para que abunde la gracia? Es el Señor. Bueno, preguntas y respuestas. Es importante mirarlas. También podemos mirar introducciones. Existen párrafos que introducen el asunto que se seguirá. Por ejemplo, en el libro de Judas, el versículo 3, introduce el material que vendrá a seguir. Amados, mientras me esforzaba por escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortaros a que contendáis eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Hace esta introducción, pero ya está diciendo que viene después, ¿no? A que contendáis eficazmente. Les exhorto a que contendáis eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Y luego sigue el relato, ¿no? Y hace todo un detalle en el libro de Judas en qué consiste esta batalla y esta lucha y el pelear por la fe. Luego, también hay que considerar resúmenes y conclusiones. Esté alerta para párrafos que resumen un pasaje entero, o el capítulo, o incluso un libro. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés contiene un versículo que resume el libro entero. En Eclesiastés, el escritor ha descrito su búsqueda por la vida aparte de Dios. Su conclusión final, ¿no? El autor termina diciendo, la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Entonces, en conclusión de todo el discurso, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Clarísimo. Ya hay libros que tienen la conclusión. También es importante mirar las palabras clave, ¿no? Como lo hemos visto en el estudio del libro completo. Identificar las palabras importantes ayudarán a entender el significado de un párrafo. Las palabras claves son aquellas palabras importantes, ¿no? Que le dan el significado a un párrafo. A ver, tenemos aquí un versículo, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Estamos en Judas 4, 1:4. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay palabras que destacan en este texto, la palabra impíos, pero también la palabra libertinaje. El autor escogió la palabra libertinaje. No es una palabra que nos define allí cómo se movía en este ámbito, ¿no? Las personas, los hombres, estos hombres. Entonces, las palabras clave. También la construcción gramatical. La palabra gramática se refiere a las partes de una conversación o palabras que se encajan para construir frases o párrafos. Necesitamos mirar esas palabras, necesitamos mirar gramaticalmente esas palabras. Por ejemplo, mirar los verbos. Los verbos son palabras que demuestran acción, ¿no? Nos hablan de lo que alguien hizo, ya sea que lo hizo en el pasado, o lo está haciendo, o en el presente, lo sigue haciendo en el presente, o lo hará en el futuro, ¿no? Demuestra acción, el verbo. Es importante mirar los verbos, hermanos, cuando nosotros miremos el párrafo. También se usan en los mandamientos. Por ejemplo, acá, en Marcos 16, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo es un mandato, ¿no? Claramente determinado por el Señor, ir por todo el mundo. Y bueno, podemos seguir viendo no solamente los verbos, podemos seguir viendo los sustantivos, los adjetivos, ¿no? Adjetivos calificativos. ¿Qué me dice el autor respecto a cierto sustantivo? ¿No? ¿Cómo lo califica? ¿Cómo lo está mostrando? Y determinar, ¿no? Hay palabras que son también, que son determinantes.
hay palabras que son determinantes, por ejemplo, el siempre, el nunca, son palabras que nos van a ayudar a ver, ¿no? El sentido de la estructura, el sentido y el estudio del párrafo. Paso 3, también crear un gráfico de estudio del párrafo es importante. Estudiando los párrafos en detalle, como descrito en el segundo paso, identificará ciertos detalles que se relacionan unos con los otros. Su relación puede ser de contrastes, comparaciones, progresiones o de otra manera. Seleccione estos para el estudio del párrafo. Es necesario ver si hay contrastes, hay comparaciones, hay progresiones. Usted puede crear un gráfico para resumir su estudio del párrafo en relación con otros. Seleccione un título general para su mapa que refleja la relación de los detalles o el asunto que ellos involucran. El gráfico también puede incluir el título del párrafo y las divisiones que fueron hechas durante el estudio del capítulo. Registro en el gráfico, es importante el registro en el gráfico, qué libro, qué capítulo y qué párrafos fueron estudiados en relación con este párrafo. Usar los márgenes del gráfico para hacer observaciones y aplicaciones. Aquí tenemos, y luego pasamos a un esbozo del párrafo, pero también tenemos puesto allí el gráfico de estudio del párrafo. Bueno, después de hacer el gráfico pasamos al esbozo. El gráfico nos va a ayudar a crear un esbozo, un esquema, un bosquejo de los párrafos. Los esbozos que usted crea de los capítulos y párrafos o de las palabras importantes que usted está viendo, las ideas importantes, ayudarán cuando usted quiera compartir la verdad de Dios con otras personas, porque ellos le ayudarán a presentar lo que usted ha aprendido de una manera ordenada. Este es el objetivo de llevar el estudio de párrafos, ¿no? No solamente quedarnos nosotros con el aprendizaje, sino poderlo transmitir. Nos va a poder ayudar a transmitir esas verdades que nosotros hemos adquirido en este estudio. Tenemos el gráfico, en este caso, de Judas capítulo 1, ¿no? Hace todo el estudio completo, habla de las características de los maestros falsos y ha hecho una división en 4 partes, ¿no? De varios versículos que relatan las características, ¿no? De cada uno de los versículos que contiene todo este párrafo. Entonces, pero no solamente algún párrafo en especial, sino ha hecho casi todo el estudio, me parece, del libro de Judas. Entonces, ahí está. Miren, a cada verso o palabra o frase significativa que ha considerado, por ejemplo, en el versículo 4, dice, han entrado encubiertamente, destinados para esta condenación. Hombres impíos, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo. Y a cada uno le ha determinado un tema, ¿no? Le ha puesto el paseo, ¿no? Destinados para esta condenación, el fondo, la determinación final. Hombres impíos, habla de la conducta, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Hay una doctrina que está moviéndose aquí, niegan al único soberano y Señor, nuestro Señor Jesucristo. También consideran la doctrina, ¿no? Niegan al único soberano, habla un tema doctrinal, negando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y así sucesivamente para cada uno de los demás versículos ha considerado el versículo del 8 al 10, el 16 y el 18, donde también ha caracterizado cada uno de los detalles que ha encontrado en esos versículos y que también les ha determinado si pertenecen a una doctrina o a una conducta o, como dice, a la charla, ¿no? Porque hablan de hombres, dice que su boca habla arrogancias, por ejemplo, ¿no? Le ha puesto la charla. En relación, podríamos nosotros
usar otros términos. ¿Ah? Esto es solamente un ejemplo de una persona que hizo este estudio y lo hizo porque para ella, esta persona le fue fácil entender con estos términos. No quiere decir que quede tal cual, o sea, para nosotros podemos cambiar los términos y podemos hacer nuestro estudio personal del párrafo con nuestros términos, con los que nosotros creamos que son significativos. Y a partir de ahí, luego hace el esquema, su esbozo o el bosquejo, ¿no? Habla de, miren ustedes, ahí está el trasfondo, el camino, habla de los hombres de los últimos tiempos, de los maestros falsos, características de los falsos maestros, su trasfondo, su camino, su charla, su doctrina, su conducta, ¿no? Cómo es que ellos caminan, cómo es que ellos se conducen, cómo es que ellos hablan, qué características tienen, y todo esto a partir del esquema anterior, del esquema horizontal que hemos visto. Bueno, hermanos, hasta aquí llegó nuestro estudio y yo les agradezco su atención, por el darse el tiempo para mirar esta grabación, que también considero que bueno, nos permite revisar un poco detenidamente cada uno de los aspectos en este método de estudio del libro completo y también de los párrafos. Dios les bendiga, hermanos, y hay un trabajo de aplicación que yo espero que no sea una carga, sino una ligera carga, ¿no? Y estoy segura que el Señor les ayuda en lo que ustedes están emprendiendo y que ustedes, sus vidas y su trabajo y su esfuerzo será gratamente recompensado. Créanlo, hermanos, yo lo creo. Dios les bendiga y bueno, nos vemos en nuestra próxima clase y también que Dios les bendiga y les ayude también en el examen que tienen que rendir. Bendiciones, hermanos.